Nos encontramos una vez más con Gustavo Machín, embajador en España de la República de Cuba, con quien ya tuvimos el placer de conversar hace ya aproximadamente 2 años, en noviembre, hace 2 años, claro, hace 2 años. Que además coincide más o menos con la estancia en su representación en el papel de embajador. En esta ocasión nos invita con motivo de la celebración del 25 aniversario del hermanamiento entre la ciudad de La Habana y la ciudad en la que estamos de Gijón. Es verdad que en Asturias y en otros muchos lugares de España existen muchos más hermanamientos con la isla de la República de Cuba. En el caso de Asturias, también la ciudad de Oviedo está hermanada con Santa Clara. La mayor parte de esos hermanamientos se dieron, pues una circunstancia bastante particular, que fue tras la desestructuración de la URSS y el bloque socialista. ¿Qué valoración hace de más de 25 años, en este caso 25, del papel de esos hermanamientos entre ciudades españolas y ciudades cubanas, en este caso también particularmente el de Cuba? ¿Y qué papel pueden jugar de cara al futuro? Porque obviamente ni las circunstancias aquí son particularmente las mismas, pero mucho menos las circunstancias en Cuba son las mismas que las de los años 90. Mira, yo pienso que el hermanamiento, además que fue de Gijón, pero de muchas otras ciudades españolas, ¿no? Fue la respuesta de los españoles de bien que querían a Cuba, fue su respuesta a la situación que estuvo viviendo Cuba a partir de la desaparición del campo socialista y la desaparición de la Unión Soviética, ¿no? Yo pienso que esa fue una de las muestras más genuinas de amistad, de cariño y de compenetración entre los españoles y los cubanos. Y específicamente, en el caso de Gijón con La Habana, ¿no? O sea, que a partir de esa situación en que Cuba estaba atravesando, era una situación muy crítica. Recuerden que Cuba perdió casi el 89, el 90 o más del 90% de todo su intercambio económico externo, lo perdió de la noche a la mañana, ¿no? Con la desaparición de la Unión Soviética. Y fue el llamado, ese hermanamiento jugó ese papel porque suplió muchas de las necesidades que tenía el pueblo cubano y que tenía Cuba. Pero fue una de las muestras más bellas de altruismo y de amistad y de solidaridad de un pueblo hacia otro. Yo creo que sí, que jugó un papel muy importante, está en el corazón de los cubanos que en aquel momento éramos más jóvenes, pero que recordamos con mucho cariño. Autobuses donados por el Ayuntamiento de Asturias o por Gijón, o sea, no el Ayuntamiento, o sea, por Asturias, por Gijón. O sea, eso todavía está en la memoria histórica nuestra, ¿no? Todavía cuando pasea por la universidad ve autobuses. Todavía todo se ve, ¿no? O sea, yo creo que sí, que jugaron un papel, fue una respuesta, que no lo solucionó todo, es verdad que no, pero que ayudó, que contribuyó, yo creo que es inequívocamente es un ejemplo de solidaridad y asistencia. Yo creo que sí, que ha pasado tiempo. Estamos celebrando el 25 aniversario, ¿no? del hermanamiento oficial entre Gijón y La Habana. Yo creo que han pasado 25 años, fueron fructíferos años. Es verdad que hubo un momento en que por la situación económica española y otras consideraciones y otras coyunturas, esa cooperación se cortó. Pero yo pienso que tal vez ya al decursar del tiempo, más que llamarlo hermanamiento o situarlo como un hermanamiento, yo pienso que estamos hablando de la cooperación que podamos establecer entre ciudades, entre los dos países. En el caso de Gijón, tenemos el ejemplo de los acuerdos que había con la universidad, el acuerdo que dio, que vio nacer el jardín botánico de aquí de Gijón. Yo creo que en los tiempos actuales debemos hablar de cooperación.
O sea, yo pienso que con el tiempo las cosas se modernizan, se actualizan, ¿no? Parte de esa actualización yo lo vería de esa manera, porque la cooperación implica beneficios mutuos. O sea, implica que ambas partes pueden enriquecerse, pueden beneficiarse. Y yo creo que sí, que estamos en un momento en que debemos promover con mucha fuerza la cooperación entre Gijón y La Habana, o entre Cuba, entre Asturias y Cuba, o entre Cuba y España. El 10 de abril de este año entraba en vigor una nueva constitución cubana, de la que hablamos justamente hace 2 años, cuando se estaban haciendo los procesos de debate. Debatiendo los debates populares. Pues al final ha sido presentada y aprobada en referéndum por un 86,8% de los votos, que viene a sustituir la anterior constitución de 1976. En menos de 10 años, el Gobierno de Cuba ha impulsado la actualización del modelo económico y social cubano y una nueva constitución. ¿Cuáles considera usted que son, porque están conectados, la parte final de la presentación de aquel modelo de actualización ya apuntaba los elementos o algunos elementos de que había que ir trabajando de cara a una reforma constitucional? ¿Cuáles son los principales motivos que han impulsado estas reformas y cuáles cree que son las principales diferencias respecto al modelo económico y social y constitucional entre el 76 y la Constitución y el modelo que ha culminado este año en Cuba? Sí, mira, primero tú tienes razón, ¿no? Hay una relación directa e intrínseca entre la actualización del modelo económico y social cubano y la nueva Constitución. ¿Por qué? Porque la actualización del modelo económico es la política general, es la estrategia general de cambios y desarrollo de Cuba. Pero sin duda eso tenía que tener una expresión jurídica, porque la actualización del modelo como políticas implicaba toda una serie de cambios sobre todo en la forma en que estábamos haciendo las cosas. Nosotros antes de iniciar este proceso de actualización del modelo, y por tanto teníamos que crear el marco jurídico, ¿no? El marco jurídico y legal que sirviera de base para esta actualización del modelo económico. Mira, en el 2010, después de un ejercicio de autorrevisión, por decirlo de alguna manera, y a mí me gusta mucho insistir, y no como resultado de las presiones de nadie, sino simplemente como una respuesta de los propios cubanos al contexto nuevo en que estábamos viviendo, llegamos a la conclusión de que había que cambiar las cosas. Había que cambiar la estructura económica nuestra, la forma nuestra de hacer las cosas desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social. Y que además que tiene también su expresión en la nueva Constitución en un cambio en la estructura político-administrativa que va a tener Cuba, que además que el 10 de octubre ya se reúne el Parlamento para elegir al nuevo presidente, vicepresidente y los otros cargos que emanan de la nueva Constitución. Pero a mí me gusta insistir también en que Cuba y el pueblo cubano dimos una muestra de una democracia efectiva. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos un gobierno que dijo estas van a ser las políticas, pero las políticas económicas y sociales que vamos a seguir. Pero no fue simple un acto de voluntad del gobierno. El gobierno abrió a debate popular las nuevas políticas que íbamos a implementar. Y en esos debates participaron más de 8 millones de cubanos. Estoy hablando de las políticas, ¿no? Y de ahí, y se dice que casi el 100% de las propuestas políticas hechas por el gobierno fueron modificadas a partir de las sugerencias, de las propuestas realizadas en estos debates populares. Pero además no nos quedamos ahí. Yo digo, nosotros dimos otra muestra de democracia participativa y democracia real cuando el propio proyecto de la nueva Constitución cubana, que refrendaría o le brindaría el marco legal de los cambios en las políticas económicas y sociales, también se abrió a debate popular. Se abrió a debate popular y se plantea que casi el 96%, el 60% del texto del proyecto de Constitución fue modificado a partir de las propuestas directas del pueblo. Pero no paró ahí. Además de haber abierto a debate popular el proyecto de Constitución, además se llevó a referéndum. Y el 86,8%, yo redondeo siempre en el 87%,
y el 87% de los cubanos votaron a favor de la nueva Constitución. Yo creo que democráticamente 87 es mucho más que el 50% o que el 51%, ¿no? Lo cual quiere decir que el 87% de la población cubana apoya estas políticas de transformaciones económicas y sociales y aprueba a su vez la nueva Constitución. Realmente yo a veces no me gusta compararme mucho, pero yo sí reto a que qué país en el mundo puede mostrar como una forma efectiva de democracia y de participación popular, abrir el debate de las políticas, abrir el debate del proyecto de Constitución, después llevarlo a referéndum. Como bien señala, hay un momento tanto digamos en los lineamientos económicos como en la Constitución, de debate social, de asambleas, de barrio, de trabajo, un debate ciudadano sobre los elementos y estrategias sobre los que construir el país del futuro, ¿no? Cierto. Pero una vez, digamos, pasado ese proceso, ¿no? el proceso deliberativo, así, la ciudadanía también tiene que tener un papel en la ejecución y en la implantación de esas políticas. Claro. De nada sirve o difícilmente un texto en papel si no tiene el correlato más allá de las administraciones. ¿Qué papel está jugando la ciudadanía en la implantación y desarrollo de esas políticas? Porque los lineamientos implicaban cuestiones mucho más allá de lo que aquí entendemos, pues nuevos planteamientos en formas de propiedad, de comunidad, de cooperativa, de las fuerzas productivas, de formas de producción, de organización social. Y que además suponía cambios en la estructura del trabajo, bueno, con las nuevas formas de autónomo. Claro, por lo tanto eso supone que la ciudadanía tiene que tener un papel activo en la aplicación y desarrollo de esas políticas, justamente, bueno, pues para futuros debates. ¿Qué papel está teniendo en esos aspectos? Eso es una pregunta muy interesante, porque además nosotros como pueblo tenemos nuestros mecanismos de control del quehacer del gobierno, desde las asambleas de vecinos, en que el representante cada 3 meses tiene que ir a rendir cuentas a la población. O sea, nosotros elegimos nuestro representante de base a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional. Y esa persona tiene que ir a las asambleas de barrio a explicar los resultados de su gestión, pero a su vez también tiene que rendir cuentas de cómo se están implementando los cambios. Parte también de lo que está haciendo el gobierno cubano en la actualidad es dándole una gran importancia a los departamentos, o como lo llames, de atención a la población. Es decir, que cada organismo cubano tiene una división que es atención a la población, donde la población abiertamente puede plantear sus inquietudes, sus preocupaciones, sus insatisfacciones, y además los ministerios, las instituciones oficiales tienen la obligación de responder. Otra de las formas en que estamos haciendo este proceso de chequear, de participación y chequeo de la población, estamos introduciendo con fuerza el llamado gobierno electrónico. O sea, el gobierno electrónico permite un intercambio permanente, diario y además en tiempo real entre las instituciones oficiales y la población. O sea, cada ministerio, cada ministro, a través del gobierno electrónico, recibe las inquietudes, las preguntas, las propuestas de la población y tiene la obligación de responder. O sea, yo creo que seriamente el gobierno cubano el gobierno no está imponiendo, sino que está facilitando, o sea, una amplia participación popular, como tú decías, no solo en el debate de las propuestas, sino chequeando cómo es que se están implementando y además ellos mismos ir tributando, por decirlo de alguna manera, al gobierno, cuáles son sus inquietudes y sus propuestas. A pesar de los esfuerzos, bueno, tanto del gobierno como en su implementación de las políticas del pueblo cubano, como decíamos antes, por construir esa Cuba del futuro, claro, esa ciudad futura, como citando a los clásicos, obviamente hay elementos que son ajenos a esa planificación. Me refiero particularmente al bloqueo, aunque alguno piense que ya empieza a ser intrínseco, ¿no?, a la vida cotidiana. Cuba no exporta bombas, ni guerras, ni invade países, no propicia golpes de Estado en ningún país. Sin embargo, exporta médicos a los lugares más remotos del planeta para curar las heridas que un capitalismo depredador y
y salvaje provoca a millones de personas y además facilita estudios a muchas personas de los rincones más remotos del mundo que de otro modo no tendrían acceso a una educación, iba a decir de calidad, a una educación, ni siquiera ya Ni siquiera la calidad. de calidad. La cuestión es, aunque pueda parecer una pregunta muy ingenua o baladí, ¿por qué el bloqueo? Mira, yo creo que la derecha o el gobierno, los políticos estadounidenses no perdonan a Cuba el haber hecho una revolución eminentemente social y que sea un país que defienda su soberanía y su independencia. Los Estados Unidos siempre han considerado a América Latina su traspatio. Ahora con el gobierno de Donald Trump han desempolvado la llamada doctrina Monroe, la doctrina Monroe, que es una doctrina de finales del siglo XIX, que en síntesis dice América para los americanos. Y cuando dice América para los americanos, no es que es América para todos nosotros que vivimos el continente americano, sino que es la América donde vivimos todos los americanos para ellos. Y yo creo que no nos perdonan eso. O sea, no nos perdonan de que hayamos hecho una revolución profundamente social con un proyecto totalmente nacional, autóctono, independiente y eminentemente soberano. Que un país no siguiera sus dictámenes, que un país se les enfrentara directamente y un país que construyera su propio proyecto social. Lamentablemente no se acostumbran a la idea de que Cuba es un país independiente y soberano. Todavía tienen esas ideas de la anexión y del control de Cuba. Realmente, en 1898, cuando le ganan la guerra a España, se apropian de Cuba, o sea, se adueñan de Cuba. Y después de 5 años de intervención, nos tuvieron que dar la independencia, pero una independencia mediatizada. O sea, nos convertimos en neocolonia. Y hasta el año 59, Estados Unidos en la práctica controlaba Cuba. Cuba era el traspatio de los Estados Unidos. Y cuando le hicimos esa revolución, realmente no nos lo pudieron perdonar. Pero no solo porque Cuba haya hecho su revolución, sino por el ejemplo que Cuba representa para el resto de América Latina. Pero no solo para el resto de América Latina, sino para el resto del mundo. Porque Cuba es el ejemplo de que se puede construir un proyecto nacional, que se puede construir un proyecto autóctono, que se puede construir un proyecto de independencia y de soberanía. A nosotros los cubanos nos ha costado mucho ser independientes y soberanos. Y por eso nosotros defendemos esa soberanía y esa independencia. Yo creo que eso es lo que pasa, que no se acostumbran a esa idea, pero bueno, van a tener que acostumbrarse, porque tú tienes toda la razón. Hay un elemento externo que atenta contra el desarrollo de nuestros planes. Y hoy por hoy, conceptualmente y en la práctica, el bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba. Porque vivimos de los vaivenes de la política de Estados Unidos y del reforzamiento o menos reforzamiento, porque en realidad el bloqueo nunca ha sido levantado. En algunos periodos se relaja un poco su aplicación, en otros se fortalece, pero el bloqueo nunca ha sido eliminado. Y como te decía, es el principal obstáculo. Nosotros no hemos podido alcanzar nuestro potencial, porque tenemos un gran potencial de desarrollo, por el bloqueo de los Estados Unidos. Que el bloqueo de los Estados Unidos que va más allá de una relación bilateral. El bloqueo de Estados Unidos es global y tiene claros efectos extraterritoriales. Efectos extraterritoriales que se ven en España, que se ven en Canadá, que se ven en Francia, que se ven en Alemania, que se ven en cualquier país del mundo. Justamente hace tiempo, yo creo que acaba de ser, hacía poco, elegido presidente Donald Trump en Estados Unidos y señalaba que eso suponía, o sea, se estaba produciendo un retroceso en las relaciones bilaterales Cuba, Estados Unidos-Cuba, sí. Mejor, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero que sobre todo lo que parecía haberse recuperado desde la administración Trump era una retórica propia de la Guerra Fría, ¿no? Usted lo acaba de citar ahora mismo. La administración Trump ha puesto en vigor desde el 2 de mayo los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, que vulnera, por otra parte, la Carta de Naciones Unidas por su carácter extraterritorial
y que va, a mi juicio, mucho más allá de unas relaciones bilaterales que habían tenido avances con todos sus inconvenientes durante la administración de Obama. La cuestión es, ¿qué supone la activación de los artículos 3 y 4 de la ley Helms-Burton? Que además, si no me equivoco, no habían sido activados con anterioridad. Cierto. Mira, hace 2 años estábamos diciendo que con la administración de Donald Trump iba a haber un retroceso en las relaciones bilaterales. Yo creo que es evidente de que hay un franco y claro retroceso en las relaciones bilaterales y tal vez podemos decir de que hemos llegado a uno de los momentos más bajos y más negativos en la relación bilateral. Incluso yo me atrevería personalmente a decir de que estamos en un momento peor que cuando George W. Bush, donde realmente hubo momentos de alta tensión y de retórica anticubana muy fuerte. Pero en el caso de Donald Trump no solo hay retórica, sino que hay un recrudecimiento extremo de la aplicación del bloqueo contra Cuba, y tú mencionabas como un ejemplo de ello la aplicación del título 3 y 4 de la ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton por sí misma es violatoria de la ley internacional. Es totalmente violatoria de la ley internacional y que además entre los capítulos 3 y 4, porque los 1 y 2 están dirigidos exactamente a Cuba. O sea, nosotros le llamamos una ley totalmente avasalladora y de reconquista de Cuba, ¿no? Pero es verdad que los capítulos 3 y 4 tienen un carácter abiertamente extraterritorial. O sea, es el imperio aplicando sus leyes en terceros países. Y este título 3 y 4 se refiere específicamente a que le da el derecho a reclamar, inclusive violando las leyes internacionales, a cubanos que no eran ciudadanos estadounidenses en el momento de las nacionalizaciones, a hacer reclamaciones sobre compañías de terceros países. Desde que la ley Helms-Burton se aprobó en el año 1996, todas las administraciones estadounidenses, estoy hablando Clinton, Bush, Obama, todos ellos suspendieron la aplicación de esos capítulos de la ley Helms-Burton. Primero porque entrarían en contradicción con sus propios aliados, porque además a los que está afectando son a sus aliados naturales, políticos y económicos. Y además está aplicando una ley nacional sobre terceros países. Lo habían suspendido y este presidente ha hecho caso omiso, como hace muchas cosas también en política exterior, ha hecho caso omiso a los intereses de sus propios aliados y ha implementado la aplicación. Esto tiene serias consecuencias, porque primero yo pienso que tiene un carácter disuasorio sobre compañías de terceros países que tienen interés en participar o aprovechar las oportunidades económicas que brinda Cuba, que como parte de este proceso de actualización nosotros hemos abierto la economía de acuerdo a nuestros intereses a la participación del capital extranjero. Y esta ley lo que pretende es disuadir, atemorizar a empresas de terceros países a participar en Cuba. Y eso tiene un efecto, por supuesto, sumamente negativo, ¿no? Que hay no tiene que ver con la ley Helms-Burton, pero sí tiene que ver con el bloqueo, es el tema del combustible. Nosotros tenemos los fondos, tenemos el petróleo, pero están sancionando, presionando y chantajeando a las compañías navieras, a los dueños de barcos, a los armadores, a las compañías de seguro. O sea, estamos hablando de que están ampliando y fortaleciendo el cerco económico contra mi país. Y bueno, tú me hablabas, ¿no? Yo pienso que la comunidad internacional ha mostrado su rechazo. Ha mostrado su rechazo al bloqueo, ¿no? Hace unos días, al hilo de lo que usted comentaba ahora con los carburantes, ¿no? Hace unos días, creo que fue el 12 de septiembre, la participación del presidente Díaz-Canel en un programa de mesa redonda en la televisión cubana, hablaba de que Cuba atravesaba una profunda crisis energética en este momento,
aunque se trataba, y lo definió así, de un escenario coyuntural, sí, fruto de las nuevas sanciones a las que usted mismo hacía referencia ahora mismo. La prensa sensacionalista en diversos lugares del mundo, y particularmente aquí en España, El País, ABC, etcétera, etcétera, tardó muy poco en anunciar la apertura en Cuba de un nuevo periodo especial. ¿Hay un nuevo periodo especial en Cuba? ¿Existe un contexto similar a día de hoy al que se producía en los años 90, como decíamos al principio, tras la desestructuración del bloque socialista en Cuba? Mira, a mí me agradezco mucho la pregunta, porque es verdad que ha habido una gran manipulación, ¿no? Parece que la prensa normalmente tiende a ser tremendista, ¿no? Tremendista, escandalosa y trata de superlativizar, ¿no?, los aspectos negativos que pueden ocurrir. Mira, no vamos a un periodo especial. O sea, para nosotros un periodo especial fue que de la noche a la mañana nosotros perdimos a nuestro socio económico comercial, que perdimos de la noche a la mañana el 94% de todo nuestro intercambio económico comercial con el exterior. O sea, yo pienso que no. Inclusive el propio proceso de actualización del modelo económico y social de Cuba nos pone a nosotros en una mejor posición para poder enfrentar el recrudecimiento del bloqueo económico de los Estados Unidos contra nosotros. O sea, nosotros hemos diversificado la economía, hemos diversificado nuestros socios económicos comerciales, nosotros hemos diversificado las formas de producción, nosotros hemos diversificado las formas de propiedad. O sea, la Cuba de principios de la década del 90, que con la desaparición del campo socialista entró en el periodo especial, no es la Cuba del año 2019. Es una Cuba en mejores condiciones, una Cuba que está llevando a cabo un proceso de transformaciones internas para posicionarnos mejor ante las coyunturas en las cuales. Es verdad que estamos atravesando una coyuntura negativa por el recrudecimiento del bloqueo, por el cerco, o sea, porque se está estrechando el cerco económico. Pero yo quiero hacer referencia, el canciller cubano en una entrevista reciente en Nueva York dijo, esto no va a ser eterno. Esto, y además es insostenible. Porque todos estos años, o sea, los 2 años y medio en que estuvimos inmersos en este proceso hacia la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, tuvo un amplio y dejó una profunda huella en ese país. O sea, que estamos hablando de un recrudecimiento de una política respondiendo a los intereses de minorías, pero no los intereses de la mayoría. Por tanto, nosotros decimos que esto es una situación coyuntural, estamos en mejor posición para enfrentarlo y que sin duda alguna es un momento, o sea, tiene que cambiar y siempre va a cambiar para bien. Sin embargo, aunque sea un poco salirse, la situación no es solo Cuba. Nos encontramos con Venezuela y el presidente encargado, con México y la frontera y el intento de alzar un muro, con Ecuador, que estos días se encuentra en estado de excepción con la amenaza de sacar el ejército a las calles para reprimir a la población que se queja por las reformas económicas de Moreno, Honduras, que continúa en un estado de excepcionalidad después del golpe de Estado contra Zelaya, o los acosos a Nicaragua contra Daniel Ortega. Eso en el marco de América Latina y el Caribe. Nos encontramos con China y sanciones de una suerte de bloqueo digital, bueno, de las tecnologías de Estados Unidos, pero también Rusia, Siria, Ucrania. Son muchos los analistas y políticos que han señalado que la agenda exterior de Trump ha puesto al mundo a las puertas de un conflicto bélico a gran escala. ¿Cree que es una exageración de tales analistas si no pudiera estar tomando un cariz un poco sensacionalista? Y, si en el caso de no serlo, ¿cómo se podría evitar que esa subida, bueno, una escala de enfrentamientos la hay, la cuestión es qué dimensión toma? ¿Qué plantearía usted para intentar revertir
estas escalas y estos procesos, ¿no? Yo creo que estamos presenciando una política exterior totalmente errática y una política exterior imperial. O sea, como cuando yo me refería al tema de la ley Helms-Burton, tenemos un gobierno de Estados Unidos que está haciendo una política exterior que se está enfrentando hasta con sus propios aliados. Pero además está llevando a una recesión económica mundial. O sea, este enfrentamiento económico entre China y los Estados Unidos. Pero además una situación de la que Europa no ha escapado. Y ayer estábamos hablando las sanciones, o sea, las tarifas, el incremento de las tarifas a muchos productos europeos y en el caso de España, a productos que son importantes para la economía española, ¿no? Tanto desde el punto de vista de los vinos, el aceite de los olivos, y para mayo yo lo ampliaría a una gama mayor de productos. Mira, yo nunca quiero ser catastrofista, pero realmente yo creo que la política exterior errática y sin ningún tipo de valores éticos que está llevando a la práctica el gobierno de los Estados Unidos, de la administración Trump, realmente puede tener consecuencias muy negativas para la humanidad. Yo pienso que no hay racionalidad ninguna por parte de los Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer el resto del mundo? Imponer la racionalidad. Sobre todo unirnos, ¿no? Hay que unirse, hay que crear un frente para enfrentar esa política. En América Latina, yo te puedo decir, bueno, en América Latina estamos en presencia de una ofensiva imperialista, con la alianza de las oligarquías nacionales, donde han judicializado a la izquierda, a los líderes políticos. O sea que estamos en una verdadera ofensiva contra los movimientos progresistas y de izquierda. Nuestra respuesta tiene que ser unirnos, tiene que ser reactivar nuestro modelo, reactivar nuestras políticas, porque no hay otra forma de hacerlo. Y volver a reconquistar el espacio que con tanto trabajo y tanto esfuerzo nos costó lograr. Y creo que debemos aprender de las experiencias de lo que ha pasado en estos momentos y con mayor fuerza remontar esta negatividad. Habla usted ahora de la unión de las naciones necesarias, bueno, pues frente a una agenda que intenta imponerse al conjunto de las naciones, incluso a sus propios socios, ¿no? Claro. Sin embargo, aquí en noviembre de 2018 se aprobaba por 26 veces consecutiva en la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución que pide el fin del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba. Votaron en contra de la propuesta de Estados Unidos e Israel y fueron rechazadas todas sus enmiendas a la resolución que habían sido presentadas por los Estados Unidos. Sí. Y 189 países pidieron el fin del bloqueo a Cuba. ¿Supone algún cambio tras 26 veces de que se vote lo mismo? ¿Y qué papel tiene que jugar la ONU? Porque, bueno, una, dos, tres... ¿Qué hay de diferencia, si me permite cierta ironía, entre la vez 26 y la del próximo año, la 27? La de ahora, sí. La del 7-8 de noviembre. Mira, es cierto que las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas no son de obligatorio cumplimiento. O sea, en el sistema de Naciones Unidas, lo único que es de obligatorio cumplimiento son las resoluciones del Consejo de Seguridad. O sea, los estados tienen la obligación de cumplirlo. La Asamblea General, a través de sus resoluciones, expresa el sentir, la voluntad del conjunto de naciones en relación a diferentes temas. Alguien pudiera decir, bueno, es un ejercicio estéril el que Cuba, durante los últimos 26 años, y este año el 27, ha presentado una resolución condenando el bloqueo. Mira, yo te respondería, nosotros estamos conscientes que a los efectos prácticos no logramos la condena del bloqueo. Para los efectos políticos y a los efectos de la voluntad y de la opinión del conjunto de naciones de esta humanidad, es una respuesta a los Estados Unidos en relación al bloqueo que tiene impuesto Cuba. Y realmente, aún sabiendo de que Estados Unidos va a hacer caso omiso a esa resolución,
para nosotros los cubanos, estas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas es como confirmarnos de que la razón está de nuestra parte. Por eso nosotros cada año insistimos en presentar la resolución y cada año, con una inmensa mayoría, es aprobada. Te voy a hacer un comentario. La resolución cubana es la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que más votos reúne para su aprobación, lo cual quiere decir que hay una plena coincidencia en la comunidad internacional de que la política de bloqueo de Estados Unidos es obsoleta, es inhumana, que es genocida, que es extraterritorial y que debe ser modificada. Yo pienso que desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político nos refuerza nuestra determinación en que tenemos que luchar por su eliminación. Volviendo, empezábamos en Gijón, atravesamos el mundo y volvemos a España, que es donde ejerce usted pues su papel de representación de Cuba. El 10 de noviembre este país se encamina otra vez a otras elecciones generales. No se preocupe porque no le voy a preguntar con qué equipo juega o si le gusta el fútbol. Muchas gracias. Pero sí, sin embargo, algunas cuestiones que yo creo que tienen relación, digamos, con el ejercicio, ¿no? ¿Qué consecuencias cree que la inestabilidad patente y manifiesta política que está teniendo nuestro país tiene como consecuencias de cara a la política y a las relaciones entre Cuba y España? Y luego casi, pues, un pronóstico o un deseo, ¿no? Ahora que se aproxima, estamos cerca del periodo estival de Navidades. ¿Qué espera del nuevo gobierno saliente, al menos por el periodo que sea ese nuevo gobierno, en materia de política internacional y de relaciones exteriores, bueno, con usted en su representación aquí y particularmente con la isla? Claro. Mira, yo creo, y firmemente lo creo, ¿no?, de que los fuertes lazos históricos, culturales, familiares y de todo tipo que existen entre Cuba y España ameritan a que exista una política de Estado de España hacia Cuba y, por supuesto, entre los dos países. Lo que quiero decir es que las relaciones entre los dos países deben estar a prueba de los posibles vaivenes que pueda tener la política tanto en España como en Cuba, con el firme convencimiento de que la naturaleza de las relaciones entre Cuba y España, entre los españoles y los cubanos, amerita de que exista una política de Estado, ¿no? Es cierto, porque voy un poco a tu pregunta, cuando hay un gobierno en funciones es verdad que los niveles de actividades bajan, ¿no? Porque, bueno, es un gobierno en funciones, no es un gobierno pleno. La firma de acuerdos, convenios, etcétera, se ve limitada, ¿no? Porque, bueno, por constitución un gobierno en funciones lo que tiene es eso, es en funciones, ¿no? No genera su propia iniciativa. Pero digo, yo creo que la historia de las relaciones bilaterales, salvo el periodo de Aznar, se han caracterizado por ser buenas relaciones, por ese sentido de Estado en las relaciones, con algunos gobiernos mejores, con otros menos mejores, pero siempre ha habido estabilidad en los vínculos, apelando a esto que te digo de las relaciones históricas. Yo pienso que Cuba y España, el pueblo cubano y el pueblo español, se merecen las mejores de las relaciones. Se merecen una relación fuerte, profunda, amplia y diversa. Por tanto, yo hago mis votos, ¿no?, de que España logre conformar un gobierno. Creo que en ese sentido son los deseos del pueblo español y no puedo hacer otra cosa que desearle al pueblo español que sus deseos sean cumplidos. Y por supuesto, siempre para un diplomático y para nosotros los cubanos, siempre queremos que nuestras relaciones, cual sea el gobierno resultante de las elecciones del 10 de enero, apueste por esta política de Estado hacia Cuba, que apueste por consolidar y desarrollar los vínculos entre los dos países, porque creo que haciendo eso estamos apostando a la voluntad y el deseo del pueblo cubano y del pueblo español. Es lo que te puedo decir.
Bueno, embajador, acabando ya, muchísimas gracias Por favor. por estar otra vez Sí, con nosotros y sobre todo por robarle un poco de tiempo en esta agenda tan apretada. Es siempre un placer y estamos, bueno, pues esperemos que dentro de 2 años podamos volver a hablar de la evolución de este tipo de cuestiones, yo creo si que no sí. antes. Yo creo que sí, y por qué no antes, ¿no? Pero no, te agradezco mucho realmente, ¿no? Es verdad que hace 2 años yo llegando acá, en una de mis primeras visitas fuera de Madrid fue aquí a Gijón, maravillosa ciudad, maravilloso pueblo, donde hay una solidaridad a prueba del tiempo y a prueba de altos y bajos. Y recuerdo que también que tuvimos una entrevista donde hablábamos de muchas cosas, qué es lo que va a pasar. Creo que en estos 2 años, de alguna manera, hemos hecho un balance de qué ha pasado, de lo que pronosticamos que íbamos a pasar, pero yo pienso que sí, que debemos tener siempre abierta la posibilidad de volver a intercambiar y volver a actualizarnos de cómo están las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias.